La figura de Alan Turing es considerada como una pieza clave en el mundo de la computación. Sus contribuciones a campos como la informática teórica y la criptografía fueron decisivas. Turing ha pasado a la historia, entre otras cuestiones, por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Estamos escuchando un fragmento del tráiler original de la película The Imitation Game, Descifrando Enigma, que ha traído al primer plano de actualidad la biografía de Turing. En la cinta se refleja cómo sus hallazgos fueron determinantes para el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Aunque lejos de ser admirado como un héroe, fue acusado y juzgado por su condición de homosexual en 1952. El director del Departamento de Física, Matemática y Fluidos de la UNED, José Carlos Santoranz, destaca la trascendencia de su descubrimiento. No voy a desvelar la película, pero sí voy a decir que tiene algunos errores que no corresponden con la historia. La libertad de los guionistas o la libertad de los directores en cine es grande y hay, digamos, variaciones con respecto a la realidad, que de hecho ha habido artículos en los que ponen de manifiesto. No puedo contarles cuáles son porque si no destrozaría la película, pero sí que es cierto que no se corresponden con la realidad. Él se dedicó, era matemático, y se dedicó directamente a resolver el problema de la máquina Enigma, a resolver un problema que se usaba una máquina antigua, no es una máquina que hicieron los alemanes justamente para la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina ya existía, fue trastocada a posteriori para encriptar mensajes que se mandaban en general entre empresas o entre sucursales de las mismas empresas para que no fueran, nadie supiera qué es lo que decían. Esas máquinas se utilizaron para enviar la posición de los convoyes que iban desde Estados Unidos y desde Inglaterra hasta Rusia, y también desde Estados Unidos hasta Inglaterra, para los submarinos. Le daban la posición de los convoyes, cuál era el rumbo, y entonces los submarinos eran capaces, no en un principio que iban solos, pero sí luego un poco más adelante, que iban las manadas de lobos a atacar esos convoyes. Entonces, lo que hizo fue ser capaz de reproducir cuál es el tipo de manera de encriptar esos mensajes. ¿Cómo se encriptan los mensajes? Es muy fácil. Y eso históricamente se debe a Julio César. Cogió el alfabeto y empezaba, por ejemplo, decía, voy a trasladar todas las letras 5, 10, 12 posiciones. Entonces la A podría ser la B, la B la C la D y así sucesivamente. El galimatías que sale, pues cuando la gente no es muy leída, como ocurría en la época de César, pues no hay mucho problema. Claro, cuando hay un poco más de conocimiento uno se sienta y si solamente hace un traslado de una letra con otra, pues en cuestión de pocos minutos se puede sacar cuál es el mensaje. Lo que hace la máquina Enigma es hacer un salto, una especie de encriptación de César, pero cambia la encriptación en cada letra. Son unas ruedas que son unos engranajes que van modificando el traslado que existe, de manera que nunca se puede repetir. Una de las condiciones que tenía era que una letra nunca se puede ser igual a sí misma. Cuando uno pone ruedas y tiene 28 posiciones o 27 posiciones, dependiendo de los abecedarios que se utilicen, resulta que el número que sale de diferentes posibilidades pues es del orden de los billones. Claro, eso no era fácil de hacer de forma automática. Había personas que con ciertas habilidades podían descifrar mensajes relativamente sencillos. En la máquina Enigma esos mensajes no se descifraban en un principio, no había forma de descifrarlos, y entonces, digamos, los aliados estaban como sordos con respecto a las comunicaciones alemanas, que más lo hacían en abierto, no intentaban hacer ninguna cosa para ocultarlas, lo hacían, simplemente ellos emitían sus señales, y como no había forma de desencriptarlas, pues llegaba, digamos, a las fuerzas navales y hundían los convoyes. Lo que hizo Turing fue justamente conseguir desencriptarlos y entonces saber, digamos, de forma más o menos inmediata, no era tan inmediata, pero de una forma rápida, cuáles eran las órdenes que estaban dando y dónde estaba la posición de los submarinos en principio. Eso salvó muchas vidas dentro de, digamos, el transporte que había entre el continente americano e Inglaterra, y entre Inglaterra y la Unión Soviética. Pero no solamente salvó vidas ahí, salvó muchas más vidas en Inglaterra, no solamente de los marinos. Y eso es lo que yo quería hablar.
esa especie de globalización o esa no linealidad de los resultados. Que la ciencia hiciera, que Turing fuera científico, fuera matemático, trabajara en las técnicas para desencriptar mensajes y evitar el hundimiento de esos barcos, eso hizo que esa gran cantidad de material bélico al principio de la guerra, a partir de junio del 41, llegara a la Unión Soviética. En el frente del Este murieron el 80% de las tropas alemanas. Entonces, esos conocimientos evitaban los hundimientos y la pérdida de material, y era una ayuda inestimable justamente para que el frente del Este pudiera seguir, conteniendo en principio las fuerzas del eje y posteriormente para que pudiera contraatacar e invadir Alemania. Todo el mundo siempre piensa, pues simplemente hemos evitado que mueran marinos. Sí, es verdad que se evitan que mueran marinos, pero se traslada el frente a otro lugar, se traslada el problema a otro lugar. Y es una cosa que yo quería poner de manifiesto. Luego Turing fue, maltratado por un problema de... él era homosexual declarado y tuvo un problema. Y no se sabe si al final hay una especie de leyenda, si murió, se suicidó o no se suicidó. De hecho, murió envenenado comiendo una manzana, y hay una leyenda que dicen que justamente esa manzana que aparece corresponde a una compañía de ordenadores actualmente que tienen también el mismo logo. Lo que es verdad es que los conocimientos suyos, sus teorías y todos sus trabajos teóricos dieron lugar justamente a la computación actual, a la generación de los algoritmos que usamos en computación. Es un elemento muy importante y que se le conoce principalmente por su colaboración durante la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra, con el país donde él vivía. Turing es un ejemplo de cómo los periodos bélicos contribuyen a que se produzcan avances científicos. Efectivamente, durante los tiempos de guerra avanza la ciencia y la técnica, avanza mucho la medicina, puesto que se obliga, a solucionar problemas en el campo de batalla, y se aprendió muchísimo sobre métodos de mantenimiento de heridos, métodos de cirugía, y luego también se aprende a matar. Se aprende a matar, o se utilizan armas que son capaces de matar. Pero crecen, muchísimas ciencias, también la aeronáutica. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Peenemünde, en Alemania, también se desarrollaron los cohetes, lo que eran las bombas V1 y V2, que dieron lugar justamente después a los cohetes que nos han llevado, por ejemplo, a la Luna, o nos han llevado al cometa, donde hemos posado una sonda hace cuestión de semanas. Sí que es verdad que avanzan. Es verdad también que se construyó la bomba atómica y se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki, y que hubo miles de muertos. También se avanzó en el sonar, se avanzó en el radar, se ha avanzado en múltiples cosas. Sí que es un momento, son momentos críticos de la historia en los que si cualquier avance hace que las guerras se decidan vaya a favor de un lado o del otro. Sí que es verdad que es así. Sirven para bien y para mal. También es cierto que la energía nuclear no se inventó entonces, pero sí que se hizo un uso diferente del que se había hecho hasta el año 45. Aludía el profesor Antoranz a ese desarrollo de la aeronáutica durante la Segunda Guerra Mundial, que más tarde contribuiría al avance de la carrera espacial. Precisamente en los últimos días hemos conocido con mayor amplitud algunos de los datos científicos de la misión Rosetta. Recordemos que la sonda Philae aterrizaba el pasado noviembre sobre el cometa 67P, en una de las maniobras más audaces de la historia de la exploración espacial. Hace unos días la revista Science publicaba varios estudios donde se desvelan características del cometa. La densidad del cometa es baja, relativamente baja. Se calcula que es del orden de los 0,4 gramos por centímetro cúbico. Tiene un tamaño, si fuera una esfera, de 4 o 5 kilómetros de diámetro. Y si hacemos los cálculos, la gravedad allí es muy, muy pequeña, desde el orden de unas 1000 veces menos, por lo menos, que la de la Tierra. Entonces, se ha comentado mucho sobre la gravedad. Entonces, el otro día hicimos un cálculo, no un cálculo exacto, sino un cálculo en órdenes de magnitud. Y subiendo a una persona a un edificio que tenga 10 metros de altura, y se tira al suelo, o lo tiran, tardarían en llegar en la Tierra con el orden de un segundo y un poquito. Pero si lo tiran o se tira en el cometa 67P, tardaría del orden de minuto y medio, casi 2 minutos. Entonces, la velocidad de caída sea lentísima, le daría tiempo
a escribir si le han empujado y no sabe física el que le ha empujado, a escribir exactamente quién ha sido el que me ha tirado, qué es lo que me ha hecho. O sea, podría contar la historia en 2 minutos y al final la velocidad de llegada al suelo sería bajísima, no sería nada. Entonces, cosas como esas, que son órdenes de magnitud. El mundo se preguntaba, ¿y cómo se pueden acabar las baterías? Que ha habido preguntas de cómo es posible que con el dinero que cuesta esa misión cuesta exactamente la mitad del coste de un submarino nuclear, solamente, la mitad. O sea, podemos hacer 2 misiones Rosetta con el coste de un submarino. Eso es una cosa que cuando hablamos de parte bélica y no bélica, lo que cuesta la ciencia bélica y lo que cuesta la investigación, en este caso, para llegar hasta ese cometa. Pues en órdenes de magnitud es que las baterías que llevaba la sonda tenían simplemente 10 años. Son 10 años. Bien, es verdad que han estado apagadas, pero comparemos las baterías de nuestros móviles hace 10 años que las tenemos ahora. La mala suerte de haber intentado enganchar, porque se iba a anclar al suelo al caer, pero eso sí que falló y entonces rebotó. Y el rebote tuvo una altura de 1 kilómetro. O sea, subió 1 kilómetro de altura y luego cayó lentamente. También hay que tener en cuenta que los tiempos de ida y vuelta de la información, cuando mandaba una señal y volvían a la Tierra y de la Tierra volvía a mandar, y veíamos si había sido efectivo lo que habíamos pedido, viene a ser del orden de los 70 minutos. Es que la idea de inmediatez desaparece en estas distancias. Entonces, todo es mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Y que estamos hablando de tiempos muy grandes, de gravedades muy, muy pequeñas, estamos hablando de energía. Hay que tener en cuenta, no es la sonda que está abajo la que está enviando la información, la envía la que está arriba, la que está orbitando, pero estamos del orden de 500 millones de kilómetros. Hay que mandar una señal, que es verdad que no se va a perder prácticamente nada por el camino, pero hay que mandar una señal que sí que tiene una cierta caída en su intensidad y llegar a la Tierra y conseguir descifrarla. Entonces, 500 millones de kilómetros es que yo no me hago una idea, no me hago una idea realmente, que es la distancia entre la Luna, pero multiplicado por unos cuantos, unas cuantas veces. Eso es algo que a mí me gusta explicar a la gente que estudia física, son los órdenes de magnitud. Estamos sobrepasados con los órdenes de magnitud en distancias, en tiempos, en acciones de la gravedad. Eso es lo que me parece más importante, aparte de que la misión sea saber si había si había agua o no había agua, qué tipo de estructura tiene para poder intentar entender los orígenes del universo y los orígenes del resto de cometas, qué es lo que había en los cometas, que se supone que era lo más importante al principio. Eso es muy importante, pero para mí, que soy profesor de física, que los estudiantes entiendan que saliendo del espacio terrestre las cosas pueden ser muy diferentes y que hay que pensar de manera muy diferente es lo que me parece importante. Bien, pues de todas maneras quizá esta sonda Philae nos siga deparando muchas sorpresas, porque parece ser que esas baterías que están ahora mismo desactivadas pueden volver a activarse a medida que se vaya acercando al Sol en torno a primavera-verano, y ahí quizá la historia no haya concluido, ¿no? Esperemos. De hecho, ha habido hace poco otra sonda que había desaparecido en Marte y ha parecido que no estaba destruida. Lo que ocurre es que no sé si podrá mandar una información, pero todo es posible. O sea, sí es verdad que cuando se acerque al Sol a lo mejor se puede encargar y nos puede dar más información, pero de hecho toda la información que consiguió de forma no instantánea, pero sí los primeros minutos, envió toda. O sea, que aún así el viaje ha sido provechoso porque ha llegado. Y no es nada sencillo caer lentamente en una cosa, en un cuerpo celeste que se mueve a más de 30.000 kilómetros por hora, que tampoco mi coche de luego no lo coge. Y ya hemos comprobado antes que la figura de Alan Turing está de actualidad gracias al cine, pero la computación tiene por delante un futuro formidable. Recientemente, el investigador español Ignacio Cirac, director de la División de Teoría del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania, aseguraba en una entrevista en el diario El País que en el futuro los computadores cuánticos podrán hacer cosas hasta ahora imposibles con los ordenadores convencionales. Además, alerta de la caída en picado que ha sufrido la ciencia en España en los últimos años. El profesor Antoraz nos explica qué es la computación cuántica y comenta ese impacto de la crisis en nuestra ciencia. La computación cuántica, en la base,
como su nombre indica, es la mecánica cuántica, por ejemplo, el principio de incertidumbre. Sabemos que si utilizamos ordenadores basados en la teoría cuántica, serían miles de veces más rápidos por lo menos y tendrían una capacidad de cálculo muchísimo mayor que la actual. Entonces, hace poco ha aparecido un artículo, una entrevista que hicieron a Chirac, en el que indicaba el interés de las empresas privadas por ese tipo de dispositivos. Le comentaban a él, le preguntaban que si él le gustaría cambiar de trabajo, de trabajar para una institución que es pública, para una privada. E indicaba que no, que él es un teórico y que hace lo que le gusta, pero sí animaba a que hubiera empresas que trabajaran en ello. De hecho, una de las empresas que está dispuesta a poner dinero y tiempo es Google. Él hacía una estimación aproximada del tiempo que se necesitaría para crear unas máquinas que fueran capaces de hacer lo que se espera ahora mismo. Y está hablando del orden de 20 a 30 años. Es posible, como siempre, que todo el mundo se equivoque y que sea mucho más rápido, porque la ciencia no camina de una forma normal. Los caminos de la ciencia son tortuosos y de vez en cuando hay cascadas, hay saltos, y hay un salto tremendo y puede uno avanzar 100 años simplemente con un pequeño paso. Pero lo que él sí ponía de manifiesto era ese tiempo que pasa hasta que algo que en teoría se puede construir, se construye y es operativo para poderlo vender. Habla de la necesidad de que exista dinero público para hacer esos trabajos teóricos y que luego siempre ocurre lo mismo. O sea, esto es como la conquista del oeste. Primeramente hay unos pioneros, unos exploradores que avanzan por terrenos que están sin descubrir. Una vez que los descubren, alertan a los demás para que vayan allí a cultivar. Aparecen los pioneros y al final aparecen los explotadores. Siempre ocurre lo mismo. O sea, la historia en ciencia o en cualquier otro campo se repite una vez y otra vez. Y posiblemente él es de los exploradores y está haciendo la primera llamada a las empresas pioneras para que vayan a construir ese tipo de ordenadores. Lo que ocurre es que dentro de la misma entrevista también es negativo con respecto a nuestra situación. Se le preguntan sobre España y hace un comentario que yo no quiero tergiversar nada y como es textual, está citado entre comillas en la entrevista, me gustaría hacerlo porque en otras entrevistas también yo he sido negativo con respecto a la crisis económica y al impacto de esa crisis justamente en el desarrollo científico y tecnológico español. Entonces él dice: la ciencia en España estaba bien hasta hace 3 años y ahora cae en picado. Entiendo que hay una crisis y no digo que la ciencia deba ser favorecida por delante de la sanidad o la educación, pero tampoco se puede abandonar porque 3 años perdidos en ciencia no se recuperan en otros tantos, sino que harán falta varias generaciones para remontar. Son palabras duras. A 3 años él habla de una especie de generación perdida. Es verdad, esta crisis ha hundido muchos países, ha abierto una diferencia entre clases, ha hecho desaparecer una clase media europea, al menos en el sur de Europa, ha hecho que los ricos sean más ricos y los que eran clase media sean más pobres y los pobres aún más pobres. Y eso no se va a recuperar fácilmente. Pero es que en ciencia va a ocurrir lo mismo. En ciencia nosotros éramos clase media y poco a poco también hemos ido descendiendo hacia otros niveles. No es alguien que sea, sospechoso de nada, no trabaja en España, no le hace falta absolutamente, nada más que el puro reconocimiento, pero es una frase que me parece importante y espero que dé con la clave y consiga que en menos de esos 20 o 30 años que tengamos máquinas que nos permitan, por ejemplo, hacer estudios de ADN, podamos estudiar enfermedades, particularizarla para cada uno, estudiar más cosas sobre el cáncer, hacer nuevas simulaciones que actualmente son prácticamente inviables todavía, a pesar de que las máquinas son muy rápidas, porque nos exigirían muchísimo tiempo de cálculo. ¿Y qué pasará entonces con nuestra ciencia? ¿Seguirá viviendo momentos difíciles como los que señalaba el investigador Ignacio Chirac? José Carlos Santoranz cree que las cosas podrían cambiar. Que hace pocos días ha habido votaciones en Grecia y ha cambiado el panorama político. Y eso puede ser, un detonante para que cambie en todo el sur de Europa. Es muy posible que ese cambio político nos afecte en muy poco tiempo. Y es posible que las cosas cambien.
Cambien porque, digamos, los beneficios de algunos llevan al sufrimiento de otros muchos. Y de forma democrática yo creo que eso ha cambiado en el sureste de Europa. Y eso es posible que haga falta cambiarlo. Hacía falta un revulsivo y yo creo que este es el primer punto del revulsivo para que las cosas cambiaran en realidad en investigación. Va a cambiar. Grecia tiene problemas mucho más serios que la investigación, pero es que si no tienes investigación no vas a ser más que un país de hoteles, playas, sol, iba a decir cerveza o alcohol, pero no mucho más. Y con eso no sale de ninguna crisis. Hace falta invertir en conocimiento para crear cosas que los demás no puedan crear. Yo creo que es un cambio que puede cambiar. No tenemos los años perdidos, pero yo creo que sí que puede cambiar en cuestión de 2 o 3 años. Antes de concluir, José Carlos Santoranz quiere hacer un recordatorio importante para los estudiantes del grado en física de la UNED relacionado precisamente con la física computacional. En las licenciaturas antiguas no se daba una asignatura más o menos de programación y se enseñaba a los estudiantes a programar en Pascal. Es un lenguaje muy estructurado, muy rígido y que obliga al estudiante en principio a plantear de una forma muy severa cómo se hacen los diagramas de flujo para hacer cualquier cálculo numérico. Esa asignatura desapareció en el nuevo plan de estudios de grado y nosotros introdujimos dentro del departamento una asignatura que se llama Física Computacional, que tiene varias partes. Creemos que era mucho más moderna y estamos seguros que es mucho más moderna, puesto que tiene una parte que corresponde a programación en C, que es un lenguaje muy, muy abierto, una parte a programación en matemática y al uso de programas simbólicos para la solución de ecuaciones y también al uso de sistemas operativos que no sea simplemente el de Windows. Esta asignatura está en primero y se le convalida a los estudiantes que vienen de licenciatura con primer y segundo curso aprobados, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos al trabajo de fin de grado, cosa que no tenían en la licenciatura, el 80% de los trabajos que tienen que realizar son trabajos en los que hace falta usar el ordenador para calcular cosas, para computar, no vale hojas de cálculo y cosas por el estilo. Ocurre que los estudiantes tienen una carencia que además yo creo que es importante, que deberían de resolver, puesto que después en la vida, digamos, cuando salgan al mundo profesional, van a tener que conocerlo. Entonces lo que hemos decidido es poner a partir de febrero unas notas en la asignatura, en la página de ALF, correspondiente a la asignatura de trabajo de fin de grado, para ayudar en lo posible a esos estudiantes a que puedan realizar su trabajo de final de carrera, porque si no sí que es verdad que desde un principio y solos es muy complicado para ellos el poder avanzar. Eso hace que los trabajos, si no, tengan que ser solamente teóricos o bibliográficos, y los bibliográficos son bastante aburridos y los teóricos pueden ser mucho más difíciles, puesto que hace falta una matemática habitualmente más compleja que la que se pone en los trabajos que tienen que resolver de forma numérica. Pues hasta aquí estos minutos de radio en los que hemos comentado tantas cosas interesantes con el profesor José Carlos Santoranz, director del Departamento de Física, Matemática y Fluidos. Gracias y hasta la próxima.